sueña con el tigre y cuando llega al pueblo, los habitantes le engañan, haciéndole creer que efectivamente existen tigres azules por esos lugares. En su búsqueda por el animal, el catedrático encuentra algunas piedras que, inexplicablemente, son exactamente del color azul de sus sueños. Inexplicablemente, las piedras aumentan y disminuyen de número. En sus esfuerzos de comprender la lógica de estos cambios, solamente logra con un patrón constante, que una piedra aislada no se puede multiplicar, pero tampoco puede desaparecer. Reza a Dios que le alivie de estos objetos imposibles que vencen su capacidad de comprensión. Se aparece entonces un mendigo que le pide todas las piedras. Con leve resolución se las da todas y no se queda con una sola de recuerdo. El mendigo desaparece como en un sueño y el escocés siente que la pesadilla de las piedras azules está llegando a su fin, pero que esa pesadilla había sido un subterfugio para las verdaderas pesadillas de su vida, para sus verdaderas insuficiencias. No hay comentario más penetrante ni profundo a todos los relatos de Borges en los que aparecen objetos imposibles que el final de este cuento. La Rosa de Paracelso, es una parábola de Borges como la de un fabulista mal comprendido porque su reputación ha ofuscado la naturaleza de su arte. En una entrevista que Borges concedió aquí en México, hizo un comentario que resume una de las ideas más recurrentes de su literatura, y cito: «La realidad es inalcanzable por el arte, aunque el arte crea otras realidades. En este relato, el arte alcanza a la realidad, pero por supuesto que lo hace en el marco de la ficción». Aquí, Paracelso, el mago, el alquimista que supo transformar, según su reputación, el plomo en oro, se encuentra con Johannes Griesbach, un joven que desea ser su discípulo. El sabio le trata de explicar al joven que en la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda importa mucho más que los resultados, pero el joven no quiere emprender la búsqueda hasta que el sabio le dé una muestra tangible, fehaciente del resultado. El joven había escuchado que el sabio podía llevar a cabo la resurrección de las cenizas de una rosa quemada en una rosa esplendorosa. Con insolencia, el joven arroja una rosa quemada, una rosa al horno. Con insolencia lo hace, pero sus sentimientos de insolencia se transforman en piedad y en vergüenza porque cree que ha humillado a un viejo inofensivo, a un charlatán que vivía de una reputación exagerada. El joven se disculpa y se va. En su ausencia, el maestro articula una palabra mágica y de repente una rosa esplendorosa resurge de las cenizas de su horno. El milagro de la historia solo puede suceder en una obra de ficción, pero el hecho imposible es quizás la imagen más conmovedora de Borges, de los logros, pero también de las limitaciones de la ficción como una compensación por la vida que nos ha tocado vivir. Y ahora empiezo a concluir. La memoria de Shakespeare es una meditación sobre el papel limitado de la memoria, el entendimiento o la voluntad en el proceso de creación artística. En el cuento, Hermann Sorgel, un pedante estudioso de Shakespeare, recibe un ofrecimiento imposible. Alguien le ofrece la memoria de Shakespeare. Antes de ese encuentro, el estudioso había escrito trivialidades eruditas sobre Shakespeare. Cuando adquiere la memoria de Shakespeare, su comprensión de las piezas teatrales y de los poemas permanece tan convencional como la que antes tenía.
pero se le abre una ventana a un mundo estimulante, a un mundo que al principio lo fascina, pero que poco a poco se convierte en una pesadilla, como con todos los otros dones imposibles en el mundo ficticio de Borges. Sorgol se da cuenta de que la memoria que ha heredado tiene cavernas oscuras, llenas de asuntos que Shakespeare había querido olvidar. La obra de Shakespeare cambia para Sorgol, no porque pueda decir nada nuevo o interesante sobre ella, pero porque se empieza a dar cuenta de lo irrelevante que había sido su acercamiento al poeta cuando buscaba entenderlo con la mera erudición. Sorgol se da cuenta, por ejemplo, que algunos textos de Shakespeare que le había parecido descuidados eran efectos deliberados por parte de Shakespeare para darle espontaneidad a sus personajes. Sorgol se da cuenta que Shakespeare, en el fondo, tuvo acceso a exactamente las mismas cosas que estaban al alcance de cualquiera de sus contemporáneos, pero, y cito, él supo transmutarlas en fábulas, en personajes mucho más vividos que el hombre gris que los soñó, fin de cita. Con una observación que compite con la concepción de Proust de la memoria involuntaria, el narrador de Borges dice, cito, la memoria del hombre no es una suma, es un desorden de posibilidades indefinidas. Lo que está más allá de este pedante crítico literario es su inhabilidad, su incapacidad de transformar el desorden de las posibilidades indefinidas en una realización persuasiva, o incluso en su habilidad de comprender cómo Shakespeare transformó esas posibilidades en su propia obra. La dicha inicial que Sorgol sintió cuando heredó la memoria de Shakespeare se convirtió en un sentimiento de opresión y de terror de que podría perder su sanidad en la medida que su propia memoria se empezaba a confundir con la memoria del otro. El aprecio de la obra de Shakespeare no disminuye después de haber heredado la memoria, pero, y aquí está la grandeza de este relato, se da cuenta de que él prefiere las cargas y los pesares de su propia memoria a tener que luchar con el peso de la memoria de otra persona, y por ello decide renunciar a este regalo imposible y regala la memoria de Shakespeare a otro individuo que tenía interés en ella. De las muchas maravillas de la obra de Shakespeare están esas obras teatrales en las que Shakespeare plantea una situación humana en un aquí que parece ser el aquí de la realidad, pero luego transporta a estos personajes a otro lugar, a un lugar mágico, lleno de fantasía, como puede ser el bosque mágico del Sueño de una noche de verano o la isla mágica de Próspero, Miranda, Calibán y Ariel. En estos lugares mágicos, la imaginación contribuye a que los problemas demasiado humanos se comprendan de otra manera y quizás se resuelvan parcialmente. Cuando los personajes de Shakespeare regresan a sus mundos reales, cuando la magia ha desaparecido, reanudan sus vidas llenas de conflictos y problemas, pero con el sentimiento de que el viaje a la fantasía les ha ofrecido algo que no tenían antes de haberlo emprendido. Creo que este es un aspecto de Shakespeare que nos ayuda a comprender la importancia que la ficción tenía para Borges, sobre todo aquella que nos permite imaginar las implicaciones emotivas de lo imposible. Por ello, y con esto termino, creo que los últimos 4 relatos que Borges logró terminar son también
los más importantes de su carrera como escritor.